Vamos a recordar que Él siempre ha sido fiel.
You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Hermanos, buenas tardes, buenos días en tu casa. Gracias por estar conectado, gracias por estar atento a los mensajes que vamos compartiendo semana a semana. Gracias le damos también al Señor porque permite que a través de diferentes medios podamos llegar hasta tu casa y podamos y sigamos estando conectados. Te quiero invitar que abras en tus Biblias, el libro de Romanos, capítulo 6. Libro de Romanos, capítulo 6. Hemos estado estudiando en forma gradual, aprendiendo la importancia de estar sirviendo al Señor, aprendiendo la importancia de que hacer la parte que nos corresponde como varones, como mujeres, como jóvenes, como líderes que el Señor desea que seamos en nuestra sociedad, que el Señor desea que sean en la escuela los jóvenes, que el Señor desea que los matrimonios sean en la sociedad. En otras palabras, tenemos, hermanos, que aprovechar todas las oportunidades que el Señor pone en nuestras vidas. Llámese cuando tienes oportunidad de estar vacacionando, llámese cuando tienes oportunidad de estar trabajando, o llámese cuando tienes oportunidad de estar en una cuarentena que ya no cuenta como cuarentena, ya se siguen sumando los días. Pero al final, cada momento, a cada tiempo, cada circunstancia,
que existe en nuestras vidas, el Señor pone en esa condición la oportunidad de que nosotros podamos precisamente servirlo y hacer las cosas diferentes a lo que el mundo espera, causando un impacto, haciendo las cosas conforme a la identidad que el Señor desea que nosotros reflejemos. Hace muchos años, algunos, los que son quizá de mi edad, recordarán una cantante muy extravagante que tenía un grupo que se llamaba Alaska Dinarama, una cosa de ese tipo. Y después otras cantantes que hicieron ese mismo estilo de cantar y entonaban una canción que decía: mi destino es el que yo decido, ¿no? Y terminaba diciendo: a quién le importa lo que yo diga, a quién le importa lo que yo haga. Esta mujer se caracterizaba en ese entonces, obviamente, con un vestuario muy extravagante, con poses muy extravagantes, y es un canto que muchas generaciones han entonado en mucho tiempo, en muchas circunstancias, en mucho tiempo. Al final ella reflejaba algo, diciendo: ¿a qué le importa lo que yo haga? ¿A qué le importa lo que yo diga? ¿A qué le importa la forma en que yo esté actuando? Al final sí hay gente que le importa la forma en que tú actúas, hay gente que le importa y es impactada por la forma en que tú hablas, por la forma en que tú haces las cosas, porque tú y yo tenemos una identidad. El mundo te vende una idea día a día diciendo que tienes que ser alguien original, alguien auténtico. El mundo te dice que tú tienes que ser tú mismo y que seas fiel a ti mismo. ¿Realmente tú eres fiel a ti mismo? ¿Realmente tú eres fiel a esa persona en la cual tú naciste o a quien tú eres fiel? Yo le doy muchas gracias a Dios porque no soy fiel a mí mismo. Yo le doy muchas gracias a Dios porque el día que Él me rescató me di cuenta que yo no podía seguir siendo fiel a ese viejo hombre. Yo me di cuenta que el Señor había puesto en mí una nueva identidad. Yo tengo que vivir no siendo fiel a mí, sino siendo fiel a Cristo. No recordando mi vieja identidad o mi pasado que tanto daño ocasionó a tantas personas y a mí mismo, sino viviendo conforme a la nueva identidad en Cristo, la nueva identidad que el Señor me ha dado. Porque nuestra inclinación natural siempre nos va a llevar a la desobediencia y al pecado. Nuestra tendencia es a hacer lo incorrecto. Nuestra identidad en el viejo hombre es hacer las cosas que nos apartan del Señor. El mundo quiere que tú seas fiel a ti mismo. No seas fiel a ti mismo, sé fiel a Cristo. No te preocupes del tipo de imagen que tú reflejas. El mundo se está constantemente, especialmente a los jóvenes, queriéndoles vender que tienen que reflejar una imagen de algo. Y eso nos va llevando en muchas ocasiones a una vida superflua, una vida fantasiosa, donde los jóvenes ya no saben a quién ser fieles o qué imagen estar imitando. Un día el pelo está de este lado, la siguiente el pelo está del otro lado. Un día sale un color, la siguiente vez está de otro color. Un día son minifalda, la siguiente son pantalones. Si tienes un tipo de carro, eres exitoso. Tienes un tipo de ropa, eres exitoso. Estás reflejando imágenes que no te corresponden a ti, porque es lo que el mundo quiere que tú hagas. ¿En verdad quieres ser fiel a ti mismo? ¿A ese hombre pecador, a ese hombre caído, a ese hombre que siempre ha estado haciendo lo incorrecto? ¿Realmente tú quieres ser fiel a esa persona que dice mentiras en un instante? O a veces busca la forma de cómo excusar sus comportamientos. Decirle a alguien que sea fiel a sí mismo es decirle: sé fiel al pecado, sé fiel a tus viejas costumbres, sé fiel a tu viejo hombre. Si yo fuera fiel a mí mismo, seguramente daría rienda suelta al pecado, a las malas cosas, a las malas costumbres. Pero el que es fiel a Cristo, el que entiende que tiene una nueva identidad, el que comprende que hemos muerto al pecado y que los muertos no pecan, entonces empezaremos a vivir conforme a esa nueva identidad, que es la identidad que el Señor quiere, en la cual nosotros andemos
y andemos en vida nueva. Y es precisamente de lo que habla el libro de Romanos capítulo 6. Si me ayudas por favor a buscarlo, es el pasaje donde estaremos estudiando en este día. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos que aprender a vivir conforme a esa nueva identidad. Vive tu identidad. Sé fiel a Cristo. Sé fiel a esa nueva criatura que el Señor ha hecho en ti. Deja atrás esas cosas que fueron realmente ya han sido hechas viejas. Esas cosas que al final, si tú recuerdas, seguramente no te trajeron nada bueno. Al menos hablo por mí. Si no nos trajeron nada bueno, si tú puedes recordar en esos momentos en los cuales te encuentras en casa tomando el café, sentado, o el momento dado cuando te das cuenta que el pecado te ha alcanzado y dices, chispas, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué actué de esa manera? ¿Por qué manejé las cosas de esa forma? Es cuando nosotros nos damos cuenta que para vivir nuestra identidad, ¿para qué más pecado? ¿Para qué más pecado nosotros? Si Dios nos ha provisto a través de su gracia de una forma de recibir su perdón, si Cristo murió por ti y por mí para la redención de nuestros pecados y somos perdonados únicamente por depositar nuestra confianza en Él, ¿para qué más pecado? ¿No hemos pecado lo suficiente? ¿No hemos lastimado a otras personas en ocasiones en exceso? ¿No hemos ofendido a Dios más de lo que deberíamos? ¿No hemos sido malagradecidos más veces de la que realmente deberíamos de ser? Bendita gracia, infinita misericordia de Dios. ¿Qué es lo que define a un creyente? ¿Qué es lo que nos define a nosotros para saber si realmente tenemos esa nueva identidad? Pues a un creyente lo identifica a aquella persona que cree en su corazón y que confiesa con su boca que Jesucristo vivió, Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para entregarnos un nuevo futuro, para entregarnos una nueva esperanza, para que nosotros podamos confiar en Él. Y lo que dice el libro de Romanos es, en el capítulo 6, que ese sello es precisamente el bautismo. No siendo más que un sello, más que una simbología,
porque entendemos que la salvación no es por obras, sino es por fe. Pero ese bautismo confirma a través del hacerlo, hace un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es ponerte la camiseta de decir, yo tengo esta identidad. Dios me ha dado una nueva identidad. Aún el ateo más profundo y más fiel a su ateísmo sabe que Cristo murió en la cruz. No creerá el motivo, no creerá el resultado, pero lo sabe. Y cualquier creyente sabe que efectivamente el Señor Jesús murió con un propósito, que es salvar a la humanidad, dar la oportunidad al mundo, para que aquellos que depositamos nuestra confianza en Él, seamos llamados a través de una nueva identidad, a un nuevo futuro, a una nueva esperanza. Nos ha entregado un regalo de la vida eterna. De forma tal que nuevamente te pregunto, ¿para qué más pecado? Si Cristo murió en nuestro lugar, significa que nosotros morimos con Él. Significa que ya no estamos viviendo en Adán, sino estamos viviendo en Cristo. Que ya no estamos condenados al pecado, sino que aún a través de nuestro pecado, el Señor en su amor nos ve con unos ojos completamente diferentes, porque ahora somos sus hijos. Nuestra muerte con Cristo es nuestra garantía de un regalo de la vida eterna. Es la esperanza de un futuro eterno a su lado, y esa es una nueva identidad. Romanos capítulo 6, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Una de las bendiciones más grandes que tenemos como creyentes es el poder confiar en esa promesa de la resurrección. Es la seguridad, la confianza de saber que Él venció la muerte por nosotros y que Él murió por nosotros, para yo tener y tú tener una nueva identidad. ¿Para qué más pecado? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, el segundo punto es: ¿para qué más temor al final? Porque cuando nosotros pecamos, entendiendo y sabiendo que la paga del pecado es muerte, sabiendo y el enemigo habiendo puesto en nuestra mente el saber a través de la vergüenza, a través de la desobediencia que ocasiona el pecar, el enemigo ha puesto siempre, y sabemos que ese pecado nos distancia de Dios. Y eso generaba temor en nuestras vidas. Cuánta gente no está desesperada por saber qué pasa después de la muerte. Y hay gente que anda haciendo cosas locas en el mundo queriendo saber cuál es el resultado, qué sucede. Ya han salido un montón de doctrinas falsas y de gente que ha ganado muy buen dinero tratando de descifrar y decirle al mundo lo que hay después de la muerte. Y al final lo único que genera en el mundo es más temor. Al final lo único que genera en el mundo es más incertidumbre. Pero si tú has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, ¿para qué más temor? Si tú sabes lo que el Señor te ha regalado, si tú sabes que el Señor te ha liberado del temor, si tú sabes que la muerte no pudo mantenerlo bajo su control, si tú sabes que el Señor Jesucristo venció la muerte en amor a ti, en amor a mí, para que tú y yo no tengamos temor, para que tú y yo no tengamos ese miedo, esa angustia de qué va a suceder el día de mañana. No solo es una realidad futura, es un presente. Porque si tú moriste con Cristo al pecado, hoy el Señor te ha dado el poder para conquistarlo. ¿Para qué más pecado? ¿Para qué más temor? ¿Para qué más angustia? Si tú tienes una nueva identidad en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, todos estos pecados fueron colgados en la cruz y fueron limpiados a través de la sangre de Cristo. ¿Para qué más pecado? ¿Para qué más temor? Si el Señor te ha rescatado, vive conforme a la nueva identidad. Recuerda, tus pecados están colgados en la cruz, para que tú y yo vivamos una nueva identidad, para que tú y yo vivamos en un sentido y una forma diferente, no siendo fiel a mí mismo, a ese viejo hombre que está muerto al pecado, sino vivamos con esa nueva identidad que Cristo ha puesto en nuestra vida. No en balde, el precio fue muy alto, y a través de la gracia, porque esa salvación ha sido inmerecida, porque pasó hace 2000 años, cuando obviamente ni sabíamos ni pensábamos, pero la palabra de Dios nos habla de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, y Él sabía lo que iba a pasar en tu vida, y Él sabía la identidad que tú ibas a tener. ¿No se te hace que nos estamos quedando cortos en nuestra ambición y en nuestro deseo y en la posibilidad que tenemos de vivir en una forma completamente diferente? ¿No crees que en ocasiones estamos abusando de la gracia? Hace muchos años yo daba un ejemplo y explicaba acerca de la gracia. ¿Para qué tanta gracia? ¿Para qué la gracia entonces? Esa gracia es para que nosotros no sigamos bajo el poder del pecado, y nosotros abusamos de la gracia. En lugar de vivir vidas santas, en lugar de vivir vidas apasionadas por el Señor, seguimos siendo fieles al viejo hombre. Porque cuando somos fieles a Cristo y vivimos una nueva identidad, a la sociedad no le gusta, a la gente no le gusta, y a nosotros no nos gusta que nos vean raros. Y se te olvida que somos peregrinos y extranjeros, te seguirán viendo raro. Si tuvieras un marciano, te lo vería raro. Tú no perteneces a este lugar. Tú y yo no pertenecemos aquí, pertenecemos al reino. Somos hijos del reino, somos herederos del reino. Y el Señor desea que vivamos conforme a esa nueva identidad, para que las cosas empiecen a pasar. Entonces, ¿para qué la gracia? Para que no siguiéramos bajo el control y el dominio del pecado. Te doy un ejemplo que fue el que di hace algunos años. Imagina por un momento que a través de malas decisiones y cosas equivocadas que tú hiciste, un día te cachan haciendo y transando y robando y haciendo cosas que no se deben de hacer, y violas tú la ley. Llega la autoridad, llega la policía, te meten en la cárcel y estás condenado. Un día llega un amigo, pregunta cuánto es tu fianza y paga el precio de la fianza para que tú seas libre. Entonces, tú bien feliz sales, abres los barrotes de la cárcel, bien feliz sales, ves a tu amigo ahí en barandilla, como se llame, al frente, le dices: gracias por salvarme, gracias por haber pagado el precio, yo estaba condenado, te agradezco tanto, mi buen amigo. Después de ese emotivo momento, hasta las lágrimas, tú te regresas otra vez a la celda, cierras la reja que ya no tiene llave y te quedas nuevamente dentro de la celda, a pesar que eres libre. Así como ridículo se ve esta historia, así de ridículos nos vemos nosotros cuando el Señor nos ha llamado a ser libres. Cuando el Señor entregó la vida por sus amigos, pagando el precio, porque tú y yo estábamos condenados.
Y en lugar de salir y ser libres, seguimos viviendo encadenados al pecado. Y te olvidas que tu identidad se va perdiendo cuando nosotros no caminamos conforme lo que el Señor desea, como unos buenos discípulos. A lo mejor tú dices, José, exageras. Te doy el ejemplo. Nosotros íbamos al circo, cuando había animales en el circo, creo que gran parte del mundo ya se está prohibiendo, gracias a Dios, por los animales, digo, no por la gente que ha perdido sus trabajos solamente. Nosotros veíamos, o tú podías observar o puedes ver en películas como enormes animales, elefantes, poderosísimos, están con una simple cadena, y la cadena está puesta en el suelo con un clavo grande. Definitivamente es grande, pero no va en proporción del tamaño del elefante. Y tú te puedes preguntar, bueno, ¿y por qué? Si este elefante es tan poderoso y tan fuerte, no jala esa cadena y sale corriendo y se libera. Porque mucho tiempo lo intentó. Porque mucho tiempo no era un simple clavo, seguramente estuvo atado en un remolque, en un tráiler, en algo que el animal desde chico, desde siendo un pequeño cachorro, no sé si se llaman así, pero un elefantito, nunca pudo liberarse de la cadena, y él sabía que esa cadena lo estaba deteniendo. Y a pesar que después crece y tiene todo el poder de esos enormes animales, algo tan simple como el sentir una cadena lo impedía moverse. Así es el pecado en tu vida. No nos sintamos tan poderosos y tan fuertes ni tan sabios, porque en ocasiones un simple pecado pequeño, entendemos y sabemos que no hay pecados chicos y grandes a los ojos de Dios, pero es lo que Satanás pone en nuestra mente. Pues al fin y al cabo no hemos matado a nadie, no hemos robado ningún banco, no de contar una que otra mentirilla por ahí, uno contra un mal pensamiento, pues ¿a quién más le puedo hacer daño? Bueno, pues es esa cadenita con ese clavito que te está impidiendo vivir esa nueva identidad en Cristo. Porque tú y yo hemos llamados a ser y a vivir libres. Porque si no lo hacemos, nos estamos olvidando que su gracia nos ha liberado del pecado. Y el Señor quiere que nosotros estemos muertos al pecado. Porque los muertos no pecan. No hay ningún muerto que tenga problemas de vicios. No hay ningún muerto que robe un banco. No hay un difunto que diga mentiras, porque está muerto. Bueno, tú y yo estamos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Vive conforme a esa nueva identidad. Sabemos y entendemos que el pecado todavía reina en algunos pequeños rincones de nuestra vida. Entonces, como cuarto punto, ¿cómo podemos nosotros vivir de forma diferente? ¿Para qué tanto pecado? ¿Para qué tanto temor? ¿Para qué tanta gracia? Recuerda, ¿para qué tanto pecado? Porque así nacimos. ¿Para qué tanto temor? Porque el pecado ocasiona miedo, temor, y ahí nos quiere Satanás. Pero tu Padre Dios no quiere que tú y yo seamos temerosos, sino que vivamos confiados en esa nueva identidad en Cristo. Entonces el Señor nos da su gracia. ¿Y para qué tanta gracia? Porque así nos quiere Dios. Una gracia que sobreabunda, para que tú y yo no seamos esclavos del pecado, sino vivamos esa nueva identidad. Vive tu identidad. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir de una forma diferente? ¿Qué podemos hacer? Bueno, el mismo pasaje nos da la respuesta. Romanos capítulo 6, versículo 11. Tú tienes que decidir. Tú tienes que aprender que tienes que estar muerto y vivo. Así de fácil.
Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Tenemos que reconocer en nuestra mente y en nuestro corazón esa nueva realidad y desarrollarla a través de nuestra fe. Si tú has creído en Cristo, ahora tú tienes el poder de derrotar el pecado. Tú tienes la autoridad de decirle al enemigo no. Dios te ha dado el poder y la autoridad de resistir al enemigo. No te equivoques. No andes. Y respeto muchas doctrinas y muchas enseñanzas, pero no andes pisoteando ni haciendo cosas. La palabra de Dios dice resiste. Resiste. Y el enemigo huirá. Resiste. En muchas ocasiones esas dificultades, esas situaciones difíciles, Dios las permite en nuestras vidas para que nosotros reafirmemos nuestra identidad. Tú tienes el poder para pensar en forma diferente. Tú tienes el poder de dejar esos hábitos. Tú tienes el poder y la capacidad de dejar esas malas personas que te están afectando, esas malas compañías. No necesitas nada más que recordar que tú tienes una nueva identidad en Cristo y Él te ha dado el poder. No aceptes las mentiras de Satanás, sino vive conforme a la verdad, y la verdad es Cristo. Vive tu nueva identidad. Mantente atento. Ponte listo. Si eres yucateco, ponte shushu. Si no eres yucateco, ponte atento, hombre. Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado, como una fuerza activa, sigue pendiente y sigue activa a tu alrededor. El ser un creyente, el ser un líder, el ser pastor, el ser diácono, el ser un discípulo, el ser un discipulador, el que tengas meses, años o muchos años como creyente, no te va a liberar en lo más mínimo del ataque inaudito y fuerte que Satanás va a hacer en tu vida. No va a haber forma que tú puedas evitar que un día tu carne quiera hacer de las suyas. No va a haber forma que tú puedas hacer que un día anheles algo a través de la vanagloria de la vida, o permitas que tus ojos en un instante volteen a ver a otro lugar. Por eso Pablo decía, si tus ojos son ocasión de pecar, pues quítalos. Si tu mano es ocasión de pecar, córtate. Un día me puse a imaginar en todas esas cosas, y pues yo no sé cuántos pedazos hubiera yo acabado. Porque todo nuestro ser tiene esa tendencia. Y lo único que nos ayuda a poder vivir en forma diferente es recordar que yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Lo único que me ayuda es cuando yo estoy atento, listo, pendiente de las cosas, porque el pecado siempre buscará cómo dominarme. Por muchos años le pedí a mi esposa durante muchas ocasiones que yo quería tener en mi oficina cierto tipo de cuadros, cierto tipo de frases. Gracias al Señor, hace poco tiempo mi amada esposa me regaló unos cuadros que están en mi oficina, y gracias a Dios, más grandes de lo que yo pensaba. Y a lo mejor unas personas dirán que están bonitos, pero yo no necesitaba, para no olvidar mi identidad. Como siempre estoy necesitando constantemente no olvidarme quién soy y en qué me convertí por la gracia de Dios, y en lo que dejé de ser por el poder de la cruz. Entonces,
Si el tener esta nueva identidad costó sangre, ¿qué necesidad tengo yo y qué necedad el querer ser fiel a ese viejo hombre? Recordar quién era. En lugar de vivir como yo debo de vivir. Mantente atento. Cuando llegue la tentación a tu vida, porque va a llegar, cuando llegue ese ataque de Satanás, cuando sientas que el pecado te está jalando, como antes lo hacía, tú dile: tú ya no reinas en mi vida, yo tengo un nuevo dueño, hombre. Alguien me compró, alguien me rescató, yo soy diferente. Yo quiero estar muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Ya no te voy a obedecer, ya no te voy a hacer caso. Quiero vivir en forma diferente. Vivo y muerto, recuerda. Muerto al pecado y vivo para Cristo. Mantente atento. No te distraigas. Haz lo que tengas que hacer. Rodéate de gente que tenga la misma identidad. Rodéate de gente que te ayude. No el que te diga cosas bonitas, que te ayude. Y busca la santidad. Apártate de las cosas malas, hombre. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice la palabra de Dios: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En lugar de ofrecer los miembros de nuestros cuerpos al pecado y hacer las cosas equivocadas, ofrece tus miembros, todo tu ser, a hacer las cosas correctas. En ti está la decisión, en ti está la oportunidad y en ti está la capacidad o de ofrecer tu lengua al pecado o de ofrecer tu lengua a Dios para cantar alabanzas y hablar en un sentido correcto, conforme a tu nueva identidad. En ti está la posibilidad de ofrecer tus manos al pecado y hacer las cosas incorrectas, o utilizar tus manos para trabajar, para hacer de bendición en la vida de otras personas. En ti está la capacidad de ofrecer tus ojos a la pornografía o de ofrecer tus ojos para leer la Biblia. En ti está la capacidad de ofrecer tu cuerpo, de ofrecer tu corazón, de ofrecer todo tu ser. Porque Romanos capítulo 12 dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿A quién ofrecerás tu cuerpo? ¿A quién ofrecerás tu mente? ¿A quién ofrecerás tu corazón? Tú tienes una nueva identidad. Vive acorde a ella. El mundo te dice que seas fiel a ti mismo. ¿Seguro quieres eso? Porque si tú has venido a Cristo, tú tienes una nueva identidad y tú tienes que ser fiel a esa nueva identidad. Y una vez que tú vayas creciendo en esa nueva identidad y reconozcas y conozcas esa enorme gracia y misericordia de Dios, tu vida cobrará, tu vida avanzará de una forma como nunca antes lo ha hecho. No seas fiel al viejo hombre, sé fiel a Cristo. No seas esclavo del pecado, sino corre libre en la gracia de Dios y disfruta de su presencia. Sé fiel a tu nuevo yo, a tu nueva identidad, a Cristo. Solamente así vivirás libre. Solamente así vivirás de una forma intensa. ¿Para qué más pecado? No has pecado lo suficiente. No has dañado lo suficiente a tu familia. No te has dañado demasiado a ti mismo.
¿No te ha ocasionado eso temor? Entonces, ¿para qué tanta gracia? Para que hoy nuevamente, reconociendo que nos ha faltado vivir conforme a esa nueva identidad, gracias a esa abundante gracia, nuevamente, una vez más, nos podamos poner a cuentas con papá. Para que nuevamente entendamos qué podemos hacer. Muertos y vivos, muertos al pecado, vivos para Cristo, manteniéndonos atentos, buscando la santidad, no siendo fieles al viejo hombre, sino siendo fieles a la nueva criatura, a esta nueva creación perfecta hecha en la imagen de Cristo. Ahí está tu identidad, ahí está el gozo, ahí está la aventura, ahí está tu fortaleza. Inmerecida gracia del Señor. Yo no sé qué haría. Yo, conociéndome, diría otra vez, pero gracias al Señor. Es tan maravillosa su gracia que puedo llegar a Él confiadamente, sabiendo que siempre, como la parábola del hijo pródigo, me abrazará, me besará, me cuidará, me levantará y me limpiará, recordándome que soy hijo. En otras palabras, que yo tengo una nueva identidad en Cristo, y me volverá a decir al oído, y me volverá a recordar que Él me guarda y me cuida como la niña de sus ojos, que tiene su nombre guardado, esculpido en la palma de su mano, porque yo tengo una nueva identidad en Él. Vamos a orar en este día. Pues celestial, gracias Dios por este hermoso tiempo que nos permites tener. Gracias Padre, porque nuevamente recordamos la importancia de vivir conforme a lo que tú deseas que nosotros vivamos, Dios. No solamente enviaste a tu Hijo en amor para salvarnos, sino que tú has permitido que nosotros vayamos avanzando y creciendo y transformándonos de gloria en gloria, permitiendo que aún a través de las dificultades, de las pruebas, de los momentos que no necesariamente nos gustan, nosotros sigamos creciendo, sigamos avanzando. Gracias Padre por eso. Gracias Papá por tu inmensa gracia y misericordia. Yo no lo alcanzo a entender, orando a veces, tantas veces por lo mismo, años diciendo lo mismo, y tu amor no tiene fin, y tu gracia es infinita. Nuevamente Dios, perdónanos por nuestras fallas, perdónanos Dios porque olvidamos esa nueva identidad y queremos ser fieles a esa vieja criatura que nunca nos trajo a nada nuevo, a nada bueno. Te damos gracias Dios por tu misericordia, te damos gracias por lo que sabemos que tú harás en nuestras vidas, porque estamos en manos del alfarero, estamos en manos del purificador de plata. Gracias Señor por este día y gracias Dios por tu palabra. Bendícenos y guárdanos Dios en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias hermanos por su tiempo y espero que estén disfrutando en este día a sus familias. Estoy seguro que muy pronto nos veremos, muy pronto estaremos congregándonos en este lugar, por más que tratamos de tener bien la música, bien todo, al final falta la calidez, nos hacen falta ustedes. Sabemos que están por allá, saben que estoy por acá, pero no es lo mismo que darnos un buen abrazo, y yo sé que muy pronto todo esto pasará. El Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos pronto.